Seguimos. Bueno, vamos a hablar entonces de qué pasa con las necesidades humanas básicas. Vamos a tocar algunos puntos qué es lo que le está pasando a la mujer con respecto a esa necesidad. Bueno, con respecto a la necesidad de comunicación, y lo vamos a centrar en sexualidad concretamente, ¿sí? Vamos a hablar de que con respecto a esa necesidad lo que ocurre es un aumento del tamaño del útero, como ya hemos dicho anteriormente, y dijimos que principalmente este aumento se da por un proceso de hiperplasia e hipertrofia celular. O sea, hay un aumento en el número de fibras musculares, pero también hay un aumento muy considerable del tamaño de las fibras musculares, ¿sí? Hiperplasia e hipertrofia celular. Al tercer mes más o menos, el útero empieza a expandirse y sale de la pelvis, ¿no es cierto? Lo vamos a poder palpar como un órgano abdominal. Este aumento de tamaño ocurre, dijimos, a partir del tercer mes. Y más o menos al término del embarazo llega al nivel del apéndice cifoide, dijimos. Cuando este aumento de tamaño, inicialmente, a ver qué... Sí, bien. Este aumento de tamaño, ¿sí?, que lo vemos acá, ocurre en la medida que avanzan las semanas de embarazo, ¿sí? Y dijimos alrededor de las 20 semanas está al nivel del ombligo. Y al término llega a tocar el apéndice cifoide y unas 2 semanas antes de que inicie el trabajo de parto, desciende, ¿sí? Desciende porque el feto se acomoda para poder salir por el canal de parto, ¿sí? Este aumento de tamaño ocurre a razón de 1 centímetro por semana de edad gestacional, ¿sí? Este dato es importante porque si yo externamente mido el útero, ¿sí?, dependiendo de la altura uterina que me dé, yo voy a poder estimar qué semana de embarazo está transcurriendo la mujer, ¿sí?, que sería un dato para confirmar si ese aumento de tamaño corresponde a la edad gestacional que tiene de embarazo. Hay situaciones en las que el aumento del útero es mucho más rápido que el avance en la semana en la edad gestacional, ¿sí? Por ejemplo, un feto de gran tamaño, que eso se llama macrosomía fetal, puede llevar a que el útero aumente mucho de tamaño en relación a la edad gestacional. Un cuadro que se llama polihidramnios, o sea, mucha cantidad de líquido amniótico, es un problema que puede llevar a que el útero también aumente de tamaño más allá de la edad gestacional. Por ejemplo, si yo mido y la altura uterina es muy baja con respecto a la edad gestacional, también puede estar sospechando de que algo está pasando, por ejemplo, un feto pequeño, ¿sí? O sea, que exista un retraso en el crecimiento intrauterino del feto. Esto puede estar dado por varios problemas. Uno de ellos, frecuente y asociado al embarazo, es la hipertensión, ¿sí? La hipertensión es un cuadro que puede llevar a un retraso en el crecimiento del feto, o un cuadro de diabetes gestacional, donde hay daños de microvasos y eso impide la llegada adecuada de nutrientes al feto y por ende el feto crece poco. Entonces, si yo mido la altura uterina, puedo estar sospechando que algo raro está pasando, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto de que el útero aumenta de tamaño, ¿sí? Cuando empieza el aumento de tamaño y poco después de que se asoma como un órgano abdominal, el útero tiende a lateralizarse un poquito hacia la derecha y suele mantener mayor peso hacia el lado derecho. Esta inclinación hacia la derecha está dada por la presencia del sigmoide, ¿sí?, la parte del intestino que está localizado a la izquierda, entonces eso hace que el útero se lateralice un poco hacia la derecha. Y avanzado el embarazo tiene más peso sobre el lado derecho porque normalmente o habitualmente lo que ocurre con más frecuencia es que el dorso del feto se pone hacia el lado derecho de la madre y eso hace que para este lado tenga mayor peso, ¿no? ¿Me siguen?
Sí, profe. Bien, en la medida que aumenta de tamaño, el útero va desplazando los intestinos hacia los lados, ¿sí? Y ya casi al terminar el embarazo, o sea, en el último trimestre de embarazo, el útero hace presión sobre el diafragma y lo eleva. Esto trae varias modificaciones en la mujer con respecto, por ejemplo, a la necesidad de eliminar, con respecto a la necesidad de respirar normalmente. ¿Mm? Bien, nosotros externamente decimos que medimos la altura uterina, para eso utilizamos en el control prenatal una cinta obstétrica, que es una cinta que tiene que ser flexible, inextensible, ¿no? Que nos permite medir la altura uterina poniendo el valor 0 de la cinta sobre el borde superior del pubis. Este es el pubis. Nosotros ponemos la cinta, valor 0 ahí, y llevamos la cinta sobre el abdomen y tratamos de tocar el fondo uterino, ¿sí? Palpar el fondo uterino, ¿sí? La medición esa que nos da nos hace ver, bueno, si esa altura es adecuada para la edad gestacional, o si es muy grande para la edad gestacional, o muy pequeño para la edad gestacional, ¿sí? Y nos permite sospechar si existe un problema y hacer la derivación necesaria para que determinen qué es lo que está pasando. ¿Estamos? Profe, ¿desde dónde hasta dónde se medía? Desde el borde superior del pubis hasta el fondo uterino. Desde el borde superior del pubis al fondo uterino, ¿sí? La mano esa hace presión sobre el fondo uterino y ahí localiza la cinta, y el valor que da esta lectura aquí es la altura uterina. Entonces, ¿desde el borde de dónde, profe? Entonces, borde superior del pubis, del hueso púbico, ustedes se lo pueden palpar, el hueso púbico, ¿sí? Ese tiene un borde superior y un borde inferior. El borde superior se toma como referencia y se pone ahí el valor 0 de la cinta. Y se mide, y aquí se hace la lectura de cuántos centímetros tenemos, ¿sí? Si a mí me da 36 centímetros esa altura uterina, yo sospecho cuál es la edad gestacional de esta embarazada, sabiendo algo, que hay 4 centímetros de este aumento del tamaño uterino que nosotros no lo vamos a medir porque está acá, por detrás del pubis, ¿sí? Entonces hay 4 centímetros que no medimos. Entonces, si yo mido 32 centímetros, yo tengo que pensar que esa mujer está de 28 semanas de edad gestacional, porque hay 4 centímetros que no mido. ¿Se entiende? Profe, perdón, se me cortó. Del borde superior del pubis hasta El fondo uterino. Yo mido y el valor que me da, yo sospecho ya ahí, calculo la edad gestacional. Y el ejemplo que le daba, si yo mido 32 centímetros, yo sospecho que está de 28 semanas. ¿Por qué? Porque hay 4 centímetros que están por detrás del pubis que yo no lo estoy midiendo. Entonces, a los 32 centímetros le saco los 4 centímetros y me da la edad gestacional, ¿sí? Esa edad gestacional yo lo comparo con el cálculo de edad gestacional que hice, y si corresponde, vamos bien, y si hay mucha diferencia, sospecho que hay un problema y tengo que derivarle a esta mujer para que le hagan estudios para ver qué está pasando adentro del útero. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, profe. Muy bien. Otra cuestión que pasa con la necesidad de comunicación es amenorrea. La no ovulación, los cambios en las mamas, las contracciones de Braxton Hicks, que ya hemos hablado un poco, cambio del color de la vagina y la vulva, que también hemos hablado, y el Gravidex. Todo positivo, todo eso corresponde a la necesidad de comunicación. Bueno, con respecto a la amenorrea y la no ovulación, ¿por qué la mujer que embarazada no menstrua? ¿No? Básicamente, la mujer no menstrua porque, ¿se acuerdan cuando hablamos de ciclo sexual?
dijimos que había una fase folicular donde los folículos maduraban, se formaba el folículo de Graf y ocurría la ovulación, día 14 del ciclo. Mientras ocurría eso, se estaba produciendo una hormona que se llama estrógeno. Esos estrógenos influían sobre el útero, haciendo que el endometrio, ¿sí?, aumentara de tamaño, ¿sí?, fase proliferativa, ¿sí?, en el útero. Una vez que ocurre la ovulación, por estimulación de la LH, ¿sí?, el óvulo es expulsado para que sea transportado por la trompa y se encuentre con el espermatozoide. Mientras tanto, el folículo roto, se transforma en un cuerpo cuyas células se llenan de grasa y se torna como un color amarillo, llamado cuerpo lúteo. ¿Sí? Ese cuerpo lúteo está activo y produce una hormona que se llama progesterona. Muy importante la progesterona porque aumenta el aporte de sangre al endometrio, aumenta la actividad de las glándulas que aportan nutrientes al endometrio, ¿sí? Entonces, el endometrio se está preparando para el embarazo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa? Al día 26, si la mujer no se embaraza, ese cuerpo se transforma en cuerpo blanco o albicán, ¿se acuerdan? Si ocurre embarazo, si ese óvulo se encontró con un espermatozoide en el tercio externo de la trompa y ocurrió el embarazo, o sea, la penetración del espermatozoide al óvulo, ese cuerpo amarillo no envejece, se mantiene activo durante aproximadamente 12 semanas, o sea, casi 3 meses. Se mantiene activo produciendo progesterona. Muy importante porque si no está esta hormona progesterona, el útero no va a estar relajado y va a estar en un estado de contracción y no va a permitir la implantación del producto de la concepción en el útero, ¿sí? Entonces, gracias a que el cuerpo amarillo está activo, hay producción de progesterona, el endometrio se mantiene con un alto aporte de oxígeno y de nutrientes, ¿sí? Entonces el endometrio no hace el cuadro de hipoxia, ¿sí?, y cae como menstruación. Por eso la mujer no menstrua. A las 12 semanas, la función del cuerpo amarillo es reemplazada por la placenta. La placenta va a producir progesterona y va a mantener activo el endometrio. Por eso no ocurre menstruación. Ese endometrio no se envejece y no cae como sangre, por acción de la progesterona, que en principio hasta la semana 12 está producida por el cuerpo amarillo dentro del ovario y después ha reemplazado esa función por la placenta. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Perfecto, bien. Entonces, no hay menstruación, amenorrea. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. La menopausia. No, ¿dónde me fui? Durante el embarazo no hay, estimulación de la FSH, por lo tanto no hay fase folicular, no hay maduración de folículos, ¿sí? Eso es lo que ocurre. La mujer con más cantidad de hijos, está más expuesta a estrógeno y progesterona y va a tener otros problemas, por ejemplo, cáncer, ¿no? Asociado a cáncer. La exposición a altos niveles de estrógeno durante mucho tiempo ayuda a que, por ejemplo, la aparición de cáncer de mama,
y retrasa o no favorece, o sea, es un factor positivo para que no ocurra, por ejemplo, cáncer de cuello, ¿no? En cuanto a la menorrea, ocurre un envejecimiento en las mujeres. Normalmente ocurre este envejecimiento ovárico, ¿sí? Así que a los 45 años promedio normal, sabiendo que puede ser, 50 años, puede ser 45 a 55, en ese periodo va a ocurrir la menopausia. Bueno. Sí, no sería un factor la cantidad de hijos para atrasar o retrasar la menopausia. Adelantar o atrasar, perdón. Bueno, no ovula la mujer durante el embarazo, o sea, no hay posibilidades que libere un óvulo y que se encuentre con otro y ocurra un segundo embarazo, la misma situación. No existe esa posibilidad porque la mujer no ovula. ¿Por qué no ovula? Porque dijimos que los niveles de progesterona y de estrógeno, las dos hormonas, están altas. Porque ¿quién las produce? Las produce la placenta. La placenta le produce estrógeno, progesterona, ya dijimos gonadotrofina coriónica humana como hormona. Bueno, dado que el hipotálamo detecta que los niveles de progesterona y de estrógeno están altos, ¿sí?, porque los produce la placenta, entonces el hipotálamo se relaja y no le manda ninguna orden a la hipófisis para que libere FSH y haga madurar folículos. Por lo tanto, si no hay maduración de folículos, no va a haber ovulación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puedes repetir luego desde el hipotálamo? Bien. Que en el embarazo, si hay embarazo, ¿no? Después de la ovulación ocurrió el embarazo, primero el cuerpo amarillo va a producir progesterona, ¿no? Y después eso va a ser reemplazado por la placenta. La placenta va a producir progesterona y estrógeno, ¿sí? Entonces el hipotálamo, ¿se acuerdan que el hipotálamo estaba atento a los niveles de estrógeno y progesterona y cuando bajaba daban la orden a la hipófisis? En el embarazo eso no ocurre porque los niveles de progesterona y estrógeno están altos, ¿sí? Entonces el hipotálamo se pone a descansar y no le da ninguna orden a la hipófisis para que libere FSH, para que la FSH actúe en el ovario y haga madurar folículos, ¿sí? Y esa maduración lleve a la ovulación. Eso no ocurre porque el hipotálamo está en reposo porque los niveles de estrógeno y progesterona están altos. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, también dijimos que habían cambios en la mama durante el embarazo, también tiene que ver con la necesidad de comunicación. Si ustedes ponen los cambios mamarios, la necesidad de comunicación está bien, algunos lo ponen en la necesidad de mantener la integridad de la piel y bueno, estaría por ahí bien, porque en realidad todo lo que es externo tendría relación con integridad de la piel, pero en forma interna la mama sufre grandes cambios. Por ejemplo, aumenta el tamaño de la glándula mamaria. Uno la puede palpar que está aumentada de tamaño, ¿no? Entonces, al aumentar la glándula mamaria de tamaño, aumenta la mama de tamaño, ¿sí? Ese aumento en el tamaño de las mamas, más o menos al término del embarazo, las mamas llegan a pesar 1 kilo, ¿sí? Eso le da una sensación de peso a la mujer, ¿sí? Puede tener dolor, ¿sí? Sensación de plenitud en la mama, las mamas están tensas, ¿sí? Si bien estos cambios son comunes también cuando la mujer está previa a la menstruación, ¿se acuerdan? Síndrome de tensión premenstrual, como es algo que normalmente ocurre antes de que ocurra la menstruación. Pero todo esto en el embarazo se acentúa más, ¿no? Esta glándula está preparándose para producir leche, ¿sí? Producir leche
para amamantar después al recién nacido. A partir del segundo trimestre de embarazo, la glándula mamaria empieza a producir un líquido, ¿sí? Que si apretamos el pezón, apretamos sobre las ampollas estas, que son ampollas de los conductos galactóforos, acá se acumula leche. En los alvéolos se produce la leche, va por los conductos hasta esta ampolla, ahí se guarda. Y ¿Conductos qué, profe? Conductos galactóforos. Acá se produce la leche. Esa leche, gracias a la acción de la oxitocina, que pone en estado de contracción a estos alvéolos, la leche va por los conductos y se acumula acá en estas ampollas. El bebé cuando succiona esto, aprieta estas ampollitas que están llenas de leche y el bebé toma leche. En el embarazo, después del segundo trimestre de embarazo, si se hace presión sobre estas ampollas, podemos ver que sale del pezón un líquido amarillo, ¿sí? Ese líquido amarillo es calostro, ¿sí? Se lo reconoce como calostro, es la primera leche, es muy importante para la alimentación del recién nacido, ya que aporta nutrientes y además aporta inmunidad al recién nacido, ¿no? Así que es muy importante ese líquido y durante el embarazo puede aparecer la secreción de calostro, ¿sí? En forma natural, o si se comprime acá sale líquido amarillo, y eso es normal durante el embarazo, ¿sí? Las glándulas están aumentadas de tamaño y están activas produciendo leche, ¿no? Profe, ¿puede nombrar otra vez el nombre de los conductos? Sí. Bueno, que esta es la glándula mamaria, estos son los alvéolos de la glándula mamaria. Acá se produce la leche por acción de la hormona, prolactina y oxitocina. Se produce la leche, va por estos conductos y llega a esto que se llaman las ampollas de los conductos. Y esto se conecta al pezón, y en el pezón tiene orificio de salida, ¿sí? Y ahí sale la leche, ¿no? Muy bien. Otra cuestión, dijimos que estaban las contracciones de Braxton Hicks. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de esto? Que son contracciones normales que ocurren en el embarazo, durante el embarazo, y que se las llaman contracciones falsas, y que son irregulares, que exceden cuando la mujer se pone en reposo, dijimos, ¿no? Y que algunas mujeres lo perciben y otras no lo perciben, ¿sí? Se dan cada 5 o 10 minutos. Bien, otra cosa que ocurre con respecto a esta necesidad, dijimos, signo de Chadwick, ¿se acuerdan? Que es el cambio de coloración que se puede ver a través de vagina, se ve, estas son las paredes de la vagina y este es el cuello, ¿no? El cuello, este cambio de coloración, y también se puede ver a nivel externo, a nivel vulvar. Dijimos que este cambio se da principalmente por la acción de la hormona estrógeno, que favorece el aumento de la irrigación de toda la zona, ¿sí? Todos los órganos reproductivos están enriquecidos con el aporte de mayor cantidad de sangre. Ese aporte de mayor cantidad de sangre hace que todo el aparato tenga esta coloración azulada, violácea, ¿sí? Bien. Y, otro dato de la necesidad de comunicación es el dato de la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana, que se puede medir a través de un análisis de laboratorio, o a través de, por ejemplo, dispositivos como el LEVA-test, que lo que hacen es medir la presencia de la beta, del componente beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí?
O sea que los resultados del Gravindex estarían puestos en la necesidad de comunicación. Sí, o de eliminar si quieren, porque ese dato se obtiene a través de analizar orina. Ah, bueno. El lado estaría bien. Muy bien. Necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas. Bien. Un dato, algo que ocurre durante el embarazo es que si ustedes ven una embarazada, ven que se inclina un poquito hacia atrás. Su torso se va un poquito hacia atrás. ¿Sí? No sé si lo han visto. O si han estado embarazadas, si les ha ocurrido. ¿Sí? Esa inclinación del torso, ¿sí? Básicamente lo hace, la mujer lo hace, tratando de compensar. ¿Por qué? En la parte anterior del cuerpo hay un aumento de peso, ¿sí? El útero, el líquido amniótico, la presencia del feto, todo eso hace que haya un importante aumento de peso a nivel abdominal, ¿sí? Más o menos 6 kilos tendríamos ahí. Ese peso que tiene la parte anterior hace que el centro de gravedad, que está ubicado en la segunda vértebra sacra, se desplace, ¿sí? Entonces, para poder ubicar nuevamente el centro de gravedad en la segunda vértebra sacra, lo que hace la mujer es inclinarse hacia atrás. Se inclina un poquito hacia atrás y logra compensar el peso. Y vuelve a ubicar el centro de gravedad en la segunda vértebra sacra, lo que impide, digamos, que se caiga de boca la mujer, ¿no? Dado el peso que tiene en la parte anterior, ¿sí? Entonces, vemos entonces que la mujer adopta esta inclinación, ¿no? Después, por otro lado, esa posición lo que genera es tensión y dolor de músculos a nivel de la espalda y los muslos, ¿sí? Debido a que, la mujer adopta esta posición. Y por otro lado, lo que le ocurre a la mujer es una inestabilidad pélvica, ¿sí? Porque los ligamentos que sostienen la parte esquelética de la pelvis están más relajados, ¿sí? Por acción de la progesterona concretamente, están más laxos, y entonces eso hace que las articulaciones sacroilíacas y la articulación de que hay en la sínfisis del pubis estén más laxas, ¿no? Eso provoca inestabilidad pélvica. Y esa inestabilidad pélvica hace que la mujer tenga una marcha también tambaleante, ¿no? Y hay gran riesgo de caída. ¿Ustedes han visto caminar embarazada? ¿Vieron que tiene como una caminata de pato? O sea, camina con las piernas un poco abiertas. Sí, profe. Bueno, ¿por qué camina con las piernas un poco abiertas la mujer? Básicamente lo que está tratando de hacer es de acercar el centro de gravedad al piso para mantener mayor estabilidad, ¿no? Entonces ocurre esto de la caminata de pato famosa y y todo esto la marcha tambaleante dado la relajación en cuanto a los ligamentos y de las articulaciones. ¿Estamos? Entonces hay un problema que suele estar presente en la mujer, que es el riesgo de caída. ¿Va? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ir a otra necesidad. Es la necesidad de respirar normalmente, ¿sí? Que le suele ocurrir a la mujer es un cambio en la posición del corazón, ¿sí? El corazón se desplaza hacia arriba y hacia la izquierda, ¿sí? Hay un desplazamiento que es normal, debido básicamente a la presión mecánica que ejerce el útero sobre el diafragma. El diafragma se eleva y por ende eleva al corazón, ¿sí? Le modifica la posición.
¿sí? Las cavidades cardíacas aumentan un poquito de tamaño, ¿sí? También ocurre eso en el corazón. En especial aumenta la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Básicamente este aumento está dado porque las paredes del corazón se engrosan, y también lo que ocurre a nivel del corazón es que hay un aumento en la cantidad de sangre que bombea por minuto. Si el gasto cardíaco está aumentado, más o menos entre un 30 y un 50% más de lo que hace habitualmente. Estos cambios a nivel cardíaco no generan grandes problemas, salvo que la mujer tenga previo al embarazo un problema cardíaco, y bueno, esto puede llegar a acelerar la situación y a traer dificultades cardíacas, pero en general la mujer sin ese problema atraviesa todos estos cambios sin dificultad, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Hay un aumento en el volumen de sangre. Es muy importante esto porque una sexta parte de la volemia de la mujer va a llegar y va a estar a nivel del útero. Una sexta parte de la volemia va a estar a nivel del útero. Entonces, para mantener durante el embarazo la irrigación de todos los demás órganos, es necesario y muy importante este aumento de la volemia, que ocurre básicamente en el primer trimestre, y hacia el último trimestre se va normalizando al valor previo del embarazo, ¿sí? Lo que aumenta principalmente es el volumen del plasma. Hay un importante aumento en la cantidad de plasma, ¿sí? Si bien los componentes sólidos de la sangre también aumentan, la cantidad de glóbulos rojos también aumenta, pero en proporción hay mayor aumento del volumen de sangre. Y eso puede llevar a, por ejemplo, de que veamos en un análisis de que el hematocrito está más bajo que lo que tendría que tener si no está embarazada, ¿sí? Porque si bien hay aumento en la producción de glóbulos rojos, porque es necesario para la mujer y para el feto, es mucho más el nivel de aumento del plasma, ¿sí? Bien. Aumento del pulso. La mujer no solo aumenta la cantidad de pulso por minuto, sino que el pulso aumenta en cuanto al volumen, ¿sí? El volumen del pulso está aumentado. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada contracción. Esa sangre, esa gran cantidad de sangre hace que si palpamos el pulso veamos un pulso amplio, ¿sí? Porque básicamente hay un aumento del gasto cardíaco. Más o menos la mujer aumenta unos 15 a 20 latidos por minuto, ¿sí? Durante el embarazo en relación al estado previo de embarazo. ¿Sí? Bueno, después tenemos... ¿De cuánto dijo, profe? ¿De 15 a 20? 15 a 20 latidos más en la mujer en estado de embarazo que no es que en el estado de no embarazo. Bueno, después, ¿qué más? Podemos encontrar palpitaciones cardíacas, ¿sí? Como instancia, percibidas por la mujer también, ¿no? Como instancia que se le acelera el corazón. Básicamente en el primer trimestre se debe a perturbaciones del sistema nervioso simpático, ¿sí? Pero después estas palpitaciones están dadas principalmente por la presión intraabdominal que hay de abajo hacia arriba, ¿sí? Producto de la presencia del útero, ¿no? Algunas mujeres los perciben, otras no se dan cuenta de esta sensación de palpitación cardíaca. Bueno, con respecto a la tensión arterial, dice que se mantiene dentro de los valores normales. En realidad hay una tendencia a una hipotensión en el primer trimestre de embarazo.
si bien hay mayor cantidad de sangre y es mayor el volumen de sangre que el corazón expulsa, ¿sí?, hacia las arterias, eso aumentaría la tensión arterial. Lo que ocurre es una vasodilatación periférica, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias están dilatadas, ¿sí?, pero por la presencia de la progesterona, que ya dije que dilata todo lo que tenga músculo, todo lo que tenga músculo, ¿no? Músculo liso. Entonces, producto de esto, la tensión arterial suele estar baja en el primer trimestre y tiende a normalizarse o aumentar más en el tercer trimestre, donde ocurre vasoconstricción. También sabemos que es común la hipotensión ortostática. O sea, hay posiciones que hacen que la embarazada tenga una tensión arterial más alta o más baja. Por ejemplo, cuando la mujer está sentada, ¿sí?, como el útero hace presión sobre las venas ilíacas, ¿sí?, que traen la sangre desde los miembros inferiores a la vena cava inferior, ¿sí?, ese retorno venoso suele estar impedido por la presión que ejerce el útero. Eso hace que la sangre tienda a estancarse en miembros inferiores y eso suele hacer que la tensión arterial tienda a bajar en posición sentada. En decúbito supino, la tensión arterial suele también estar más aumentada, ¿sí?, producto que el útero, estando acostada boca arriba la mujer, el útero ejerce presión sobre las arterias abdominales, la arteria uterina, arteria abdominal, y eso hace que la tensión arterial aumente. Y en posición de cúbito lateral, la tensión arterial tiende a bajar, ¿sí? Entonces tenemos cambios en los valores de tensión arterial dependiendo de la posición que adopte la mujer. Esto es algo muy importante a tener en cuenta porque si yo hago control prenatal, siempre tengo que tomar la tensión arterial en la misma posición, porque si no voy a tener diferencias solamente por el hecho de que la posición que adopte la mujer, ¿sí? Y si yo tengo una mujer con una tensión arterial que está aumentada, lo que le indico es que se acueste, ¿sí?, que se recueste y que se recueste en forma lateral. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Otra cuestión que suele ocurrir en el embarazo es el estancamiento de sangre en los miembros inferiores, ¿sí? Ya dijimos que el útero comprime las venas ilíacas, ¿sí?, y la vena cava inferior. Si la mujer está mucho en posición supina o en posición sentada, esa presión limita el retorno venoso y entonces la sangre tiende a quedarse en miembros inferiores. Esto va a provocar de que haya tendencia de que aparezcan varices durante el embarazo, producto de este estancamiento, y favorecido además por la presencia de la progesterona que dilata las venas, las paredes de la vena, ¿sí?, porque las mantiene relajadas y dificulta más el ascenso de la sangre, ¿sí? Bueno, este estancamiento entonces favorece la aparición de varices durante el embarazo y además favorece a la formación de trombos, ¿sí? Hay que estar muy atento a estos datos porque puede tener consecuencias graves como la embolia pulmonar si no se presta atención a esta situación de estancamiento de sangre en miembros inferiores, ¿sí? Además, el estancamiento de sangre en miembros inferiores favorece a lo que es edema, ¿no? Llevaría edema, porque el líquido tendería a salir de los vasos sanguíneos y quedarse en tejidos, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo control prenatal, voy a estar muy atenta a ver si veo edemas en la mujer, porque estoy pensando de que está con dificultad en retorno venoso
y entonces voy a indicarle seguramente que parte de las horas del día trate de descansar, estar recostada y principalmente en decúbito lateral, que favorece todo lo que es retorno venoso. Bueno, hipotensión supina, bueno, ya hablé de la hipotensión supina anteriormente, es común, dijimos, cuando es debido a la presión del útero sobre las venas ilíacas. Bueno, ocurre hemodilución, ¿sí? Ya que dije que el volumen de sangre es mayor que el aumento de los sólidos, entonces vamos a encontrar una sangre más diluida, ¿no? Hemodilución, que es normal en el embarazo. Si bien la cantidad de la producción de células... No, profe, se me cortó. Hola. ¿Por qué se da la hemodilución? Se me cortó. Porque dijimos que hay un aumento en el volumen sanguíneo, principalmente de plasma, pero si bien la producción de glóbulos rojos también está aumentada, en proporción siempre es mayor la cantidad de plasma. Y es, por ejemplo, encontrar una hemoglobina de 11-12 es normal en el embarazo. Si lo comparamos con una mujer no embarazada cuya hemoglobina valor normal es 13, decimos hay una hemodilución, ¿no? Esto ocurre por la hemodilución, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Y por otro lado, podemos ver en esta necesidad de que hay requerimiento de hierro durante el embarazo, ¿sí? Sabemos que la mujer normalmente por sus menstruaciones que se dan todos los meses, la mujer pierde hierro, ¿no? Que trata de compensarlo con lo que es dieta y demás, ¿sí? Si tiene ciclos normales, si tiene tiene problemas como hipermenorrea o polimenorrea, la mujer llega ya al embarazo con una situación de hierro baja. Durante el embarazo el requerimiento de hierro aumenta, ¿sí? Porque lo necesita la mujer embarazada y además el feto está necesitando hierro, ¿sí? Inicialmente en bajas concentraciones en la primera etapa del embarazo, pero ya al finalizar el embarazo, el feto, además de ocupar el hierro para la producción de sus glóbulos rojos, está necesitando hierro para depositar, para estar preparado para la etapa posterior al nacimiento, ¿no? Entonces, se sabe que la embarazada va a necesitar mayor cantidad de hierro, que muy difícilmente se reemplace con dieta, se puede cubrir con dieta. Entonces, a las embarazadas en el control prenatal, en el segundo y tercer trimestre, se la complementa con hierro. Se le da hierro y ácido fólico. Profe, ¿estas serían las que recetan las pastillas prenatales? ¿Puede ser? ¿Todo eso contiene? Sí, exactamente. Sulfato ferroso le da, que tiene hierro y ácido fólico. ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿qué más sabemos? Con respecto a respirar normalmente, en el embarazo suele haber hiperventilación, ¿sí? La mujer tiene una respiración principalmente torácica, porque está el útero y dificulta que el diafragma descienda, entonces la respiración suele ser superficial y torácica, ¿no? Lo que se sabe también es que durante el embarazo la progesterona influye sobre el centro respiratorio y lo hace más sensible ante la presencia de dióxido de carbono. Y aunque el dióxido de carbono esté bajo, el centro respiratorio lo percibe como alto y por reflejo ordena, digamos, que ocurra hiperventilación. La mujer trata de compensar, ¿no? En esa hiperventilación lo que ocurre es un descenso mayor del dióxido de carbono y una alcalosis de tipo respiratoria.
y la mujer por lo general durante el embarazo trata de compensar, ¿sí? Y lo que hace es eliminar bicarbonato por vía urinaria, un mecanismo compensatorio ante la alcalosis respiratoria. Muy bien. ¿Qué más ocurre? Hay reducción de la presión intratorácica, como dicen ahí. Hay reducción del volumen de los pulmones en reposo. Hay reducción de la capacidad residual funcional. Todo esto ocurre, ¿sí?, básicamente por una cuestión mecánica, que es el útero que está aumentado de tamaño y ejerce presión ascendente hacia el diafragma y los pulmones, ¿no? Lo que sabemos que hay un acortamiento de la caja torácica en forma vertical, ¿sí? Pero ese acortamiento se compensa porque hay una expansión hacia los lados de la caja torácica, ¿sí? Entonces, acortamiento longitudinal y expansión transversal de lo que es la caja torácica. Y es compensatorio, digamos. Bueno, ¿qué más? Aumentan los requerimientos de oxígeno, ¿sí?, principalmente porque está el feto, por la actividad de las mamas, por la actividad renal. Todo eso hace que aumenten las demandas de de oxígeno durante el embarazo. Disminuye la resistencia de las vías respiratorias, básicamente por la presencia de la progesterona, ¿sí? Hacen que las vías respiratorias estén más relajadas, ¿sí? Y también ocurre congestión nasal y epistaxis, porque durante el embarazo la irrigación hacia la mucosa de las vías respiratorias está aumentada, ¿sí? Entonces, hay mayor aporte de sangre, los vasos sanguíneos están dilatados, entonces a nivel nasal la mujer tiene como la sensación de que tiene moco, ¿sí? Hay mayor producción de moco, siente como que se le tapa la nariz con frecuencia, y como los vasos están muy superficiales, hay tendencia a la ruptura, los vasos están superficial y dilatados, entonces suele haber sangrado de nariz. Bien, estos serían algunos de los cambios, ¿sí?, a nivel respiratorio. Bueno, ¿también? ¿Puede volver un cachito al otro, profe? ¿Eh? ¿Puede volver un poquito a la imagen anterior? Sí. Listo, gracias, profe. Bueno, con respecto a la necesidad de comer y beber. Bueno, ya hablamos de que hay náuseas y vómitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es normal en el embarazo, es normal en el primer trimestre, por lo general ocurre en las primeras horas del día, y con el transcurrir del embarazo este cuadro cede y la mujer tiene mayor tolerancia a los alimentos. Si nosotros atendemos a una mujer que está con náuseas y vómitos matutinos, le vamos a recomendar de que, bueno, antes de moverse, levantarse, que trate de consumir, por ejemplo, un alimento seco, como puede ser una galletita, antes de levantarse, que la tenga al ladito de la cama, en la mesa de luz, ingiera eso y después se levante y empiece el movimiento. Eso ayuda bastante a disminuir esta sensación de náuseas y vómitos. Lo que sabemos que el cuadro puede agravarse y no solo presentarse en forma matutina, sino prolongarse a lo largo del día, y sabemos que puede transformarse esto en algo grave si se mantiene más allá del primer trimestre, y puede traer como problema lo que conocemos como hiperemesis gravídica, que es un trastorno, una patología que ocurre en el embarazo y que puede llevar a la mujer a una malnutrición y a una deshidratación, producto de los vómitos, ¿sí?, que va a requerir un abordaje y quizás una hospitalización debido a este motivo, hiperemesis gravídica. Pero las náuseas y vómitos es algo normal que ocurre en el embarazo, no se sabe bien la causa, pero se considera que es posible relacionarlo con la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana, porque algo que se ha evidenciado es que
cuando hay un embarazo múltiple, por ejemplo, ¿sí? Y hay 2 placentas insertas en el útero o hay una placenta aumentada de tamaño, hay mayor producción de la hormona gonadotrofina coriónica humana y es más común en mujeres con embarazo gemelar o de mellizos que presenten cuadros de náuseas y vómitos y que llegue a una hiperemesis gravídica. Por eso se le asocia a ese cuadro, ¿sí? O sea, se asocia este cuadro a la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica humana. Bien, ¿qué más tenemos? En cuanto a comer y beber, sangrado gingival, o sea, las encías sangran con frecuencia ante el cepillado. ¿Por qué? Hay un cuadro que se denomina épulis del embarazo, ¿sí? Donde se ven a las encías que están blandas, están distendidas, están rojas, ¿sí? Producto del aumento de la irrigación sanguínea y la vasodilatación que ocurre. Esto puede llevar entonces que con un pequeño cepillado o comer un alimento duro lleve a que las encías se rompan y sangren. ¿Por qué las encías se presentan así? Básicamente por la presencia de estrógeno, que hace que la irrigación sanguínea aumente, y la dilatación, que es producto de la presencia de la progesterona. Bien, ¿qué más? Pirosis. Pirosis es la sensación de ardor que suelen tener las embarazadas. De hecho, se dice que si una mujer presenta ardor de estómago o ardor, se dice que el hijo va a ser peludo. No sé si escucharon eso por ahí. Sí, es porque le están empezando a crecer los pelos. Los pelos. Bien. Muy Es bien. mentira, ¿no? ¿Eh? Es mentira. No sé. Yo tuve mucho, no sé si se llama pirosis, pero tuve mucha gastritis, así como ardor estomacal. Bien. No sé, Yo no sé, en algún momento escuché sobre que había habido una investigación sobre el tema, pero no me acuerdo cuál fue el resultado. Pero creo que sí, que hicieron una relación entre la cantidad de pelo con la que nacía el recién nacido y el signo este el síntoma este de pirosis. Creo, pero no puedo traerlo aquí porque no me acuerdo dónde lo leí o lo escuché. A mí, Pero bueno, por ejemplo, me decían, yo por ejemplo en mi embarazo, yo vomité desde que me quedé embarazada hasta que tuve a mi bebé. Todo el embarazo vomité. Y todos me decían que era porque tenía mucho pelo y todas esas cosas. Pero bueno, me daban hasta pastillas, igual no se dice. todo el embarazo con vómitos estuvo. Uy, qué horrible. Sí, pero bueno, era la mañana igual, más que nada. Bueno, no en el día completo, No. bien. Sí. Bien, bueno, este cuadro de pirosis entonces decimos es común en el embarazo, se asocia a varias cuestiones que ocurren a nivel gastrointestinal. En principio hay mayor, cuanto es el vaciamiento gástrico durante el embarazo está más lento, ¿sí? Y hay una relajación del cardias, que es el esfínter que une el esófago con el estómago. Producto de la progesterona, vieron que le echamos la culpa a la progesterona con bastante frecuencia. Además esto está grabado, o sea, también lo que ocurre, digamos, es que el útero ejerce presión sobre el estómago, ¿sí? Presión ascendente. Esto también hace que se enlentezca el vaciamiento gástrico y que exista un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Hay reflujo desde el estómago hacia el esófago. Ese reflujo contiene elementos ácidos del estómago, ¿sí? Entonces eso provoca esta sensación de ardor a nivel del epigastrio, ¿sí? Y es común en el embarazo. Entonces, pirosis por reflujo gastroesofágico básicamente, y esto se da por relajación del cardias, por retraso en el vaciamiento gástrico y la presión ascendente del útero que hace que ocurra el reflujo.
Bien, retraso en el vaciamiento gástrico, ya dije, por la presencia de la progesterona que mantiene las paredes del estómago también relajadas, y además hay mayor producción, durante el embarazo hay mayor producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y el útero eleva al estómago. Bueno, todo esto hace que exista un retrasamiento en el vaciamiento gástrico. También durante el embarazo suele haber alteración en el funcionamiento del hígado, ¿sí? Muchas mujeres durante el embarazo presentan cuadro de colecistitis, ¿sí? Bastante común. Tiene mucho que ver con la presencia de una enzima, ¿sí? Que es la fosfatasa alcalina, que está producida por la placenta, ¿sí? Y eso hace que se altere el funcionamiento del hígado. Y los valores, en un análisis, los valores del funcionamiento hepático suelen estar alterados. También hay una predisposición, una relajación y un aumento de tamaño de la vesícula, o sea, que retiene por más tiempo la bilis, y esa retención hace que la bilis sea más viscosa y haya tendencia a la formación de cálculos biliares, ¿sí? Durante el embarazo. La alteración hepática puede llevar a un signo que es cuanto es picazón en las manos. También aparece este signo de picazón en manos debido a la presencia aumentada de estrógenos en la embarazada, ¿sí? A la mujer se le ponen rojas las manos y le pican, ¿sí? Es un cuadro típico y puede estar relacionado por la función del hígado y puede estar relacionado con la presencia de estrógeno. Bien, hay un aumento de peso en el embarazo, ¿sí? Es normal que la embarazada aumente entre 7 a 12 kilos como normal, ¿sí? Un aumento mayor de eso ya estaríamos hablando de la normalidad, ¿sí? Uno se pregunta, ¿la embarazada tendría que comer por 2? En realidad no. No, muy bien. No, porque si bien está el feto en formación, ¿sí? Y el feto va a requerir de nutrientes, eso no justifica que la mujer coma por 2. La mujer lo que tiene que lograr es una dieta equilibrada, esto es, en las proporciones necesarias de proteína, grasas e hidratos de carbono, centrar mucho en el aporte proteico, porque por otro lado está perdiendo proteínas por orina en el embarazo. Entonces, una dieta equilibrada y solamente un aumento de 500 calorías más que en el estado previo al embarazo. Y esto en realidad en la segunda mitad del embarazo, que es donde el feto está aumentando mucho de tamaño. Pero ese sería el aumento en lo que es valor calórico, o sea, de lo que requiere habitualmente, más 500 calorías más nada más durante el embarazo, principalmente en la segunda mitad. Pero bueno, la mujer aumenta de peso normalmente, ¿por qué? Porque está teniendo un feto que más o menos pesa entre 3 y 4 kilos al término del embarazo. Tiene la presencia de líquido amniótico que más o menos pesa un kilo al finalizar el embarazo. La placenta, que ya dijimos que la placenta que aumenta, este órgano que es descartable, ¿no? Después vamos a hablar de la placenta, aumenta de tamaño y al terminar el embarazo más o menos pesa 1 kilo, ¿sí? Después tenemos el útero, que dijimos que de 60 gramos llegaba a aumentar 1 kilo al terminar el embarazo. Las mamas dijimos que también aumentaban de peso más o menos 1 kilo. Y después tenemos el aumento de la volemia, que dijimos que aumentaba entre un 30 a un 50% más. Eso hace que haya aumento de peso porque hay más líquido, ¿no?, en el cuerpo, ¿sí? Bueno, todo esto justifica un aumento de peso en el embarazo, que va, ya dijimos, desde los 7 a los 12 kilos. Si yo estoy haciendo control de embarazada y tengo la mujer que llega al control en el estado previo al embarazo era obesa, voy a tratar de que no aumente más de 7 kilos, ¿sí?
para mantener. No es momento el embarazo de ponerse en dietas estrictas, pero sí hay que evitar aumentos exagerados de peso. O sea, que aumente 7 kilos, que sería lo básico, pensando en todos estos motivos que llevan a un aumento de peso. Entonces, existe aumento de peso, es normal, pero hay que mantenerlo bajo control. Por otro lado, acá vemos que existe una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, decimos, ¿sí? Los niveles de azúcar en sangre en ayunas suelen estar bajos, ¿sí? Suele haber hipoglucemia en ayunas durante el embarazo. Esto está relacionado con la presencia de náuseas y vómitos, ¿no? Pero también, principalmente a partir del segundo trimestre, está asociado con la presencia de hormonas que actúan digamos, y favorecen a que los valores de glucosa disminuyan durante el embarazo. Por otro lado, en cuanto al metabolismo de los carbohidratos, también sabemos que existen hormonas que son antagonistas de la insulina. ¿Sí? La insulina, ¿cuál es la acción de la insulina? Disminuir la glucemia en sangre. Muy bien. Disminuyen los valores de la glucosa en sangre. Entonces, en el embarazo, los estrógenos, la progesterona y la hormona lactógeno placentario, que también es producida por la placenta, esta hormona es nueva, se la nombro por primera vez, hormona lactógeno placentario producida por la placenta, son antagonistas de la insulina. ¿Qué significa esto? Que la mujer tiene que producir más insulina para poder utilizar la glucosa, ¿no? Para que las células puedan utilizar la glucosa. Entonces, una mujer en condición normal lo que hace es que su páncreas produzca más insulina. Pero muchas mujeres no logran esto y lo que suele ocurrir durante el embarazo es que aparece una patología que suele ser bastante frecuente, que está relacionado con otros factores, ¿no? Por ejemplo, el antecedente de cuadros diabéticos en la familia, por ejemplo, o el antecedente de cuadro diabético en embarazos anteriores, ¿sí? Existen factores que hacen que esta mujer no pueda producir más niveles de insulina, entonces el azúcar se aumenta en sangre y la mujer presenta lo que se llama diabetes gestacional, que es bastante frecuente en el embarazo. La diabetes gestacional es un cuadro diabético que comienza durante el embarazo y finaliza, este cuadro desaparece en el parto, después del parto, ¿sí? Porque ya no está la placenta que produce hormonas que son antagonistas de la insulina, entonces ya no se fue el problema, digamos, ¿sí? Entonces, eso se llama diabetes gestacional y es un tipo de diabetes distinto a las que ustedes ya conocen como diabetes tipo 1, tipo 2, ¿no? Esto se llama diabetes gestacional. Inicia en el embarazo y finaliza después de la expulsión de la placenta. Y por eso hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Está? Sí. Muy bien. Vamos a otra necesidad. Creo que es la última ya. Bueno, o me falta alguna. Veo. Bueno, en el embarazo, ¿qué ocurre con respecto a eliminar? Por un lado, polaquiuria, creo que esto ya hablamos, la frecuencia urinaria y orinar poco, producto de la presión que ejerce el útero sobre la base de la vejiga, ¿no? Como es, esto hace que la mujer orine con frecuencia. Esto encima la vejiga tiene menor capacidad y encima la mujer está produciendo más orina. Dijimos que la polaquiuria era algo frecuente en el primer trimestre y en el tercer trimestre,
y en el segundo no se presenta porque el útero, al ser un órgano abdominal, se elevó y no ejerce la presión sobre la vejiga. Y en el tercer trimestre reaparece el cuadro porque al descender la cabeza fetal nuevamente vuelve a ejercer presión en la vejiga, ¿sí? Entonces, polaquiuria. Mayor producción de orina, dijimos. Bueno, básicamente produce más orina porque está aumentada la filtración glomerular, ¿sí? Está ahí abajo, aumenta la filtración. ¿Por qué aumenta la filtración glomerular? Porque hay mayor volumen sanguíneo. La volemia está aumentada, ¿se acuerdan? Entonces, volemia aumentada, mayor filtración glomerular, mayor producción de orina. A ver si lo tengo por acá. Bueno, anicturia, bien. Bueno, tendencia a infecciones, principalmente por este cuadro de polaquiuria, está asociado a lo que es vaciamiento incompleto de la vejiga, ¿sí? Así que existe tendencia a infección urinaria durante el embarazo, ¿sí? Además que la uretra está dilatada, ¿sí? Y eso favorece más la entrada de microorganismos. Los uréteres también están dilatados durante el embarazo, principalmente el uréter derecho, por presencia del útero en crecimiento, hace que se dilaten los uréteres, ¿sí? Y además por la presencia de la progesterona que hace que todo se relaje, ¿no? Y estén dilatados. Bien. Bueno, aumenta la filtración glomerular, sí. ¿Por qué un uréter se dilata más que el otro? Se piensa que el derecho está más dilatado por la presencia de mayor peso de ese lado del útero y tiende a inclinarse más hacia la derecha. Por eso que se estaría más distendido el derecho que el izquierdo. Ok. Bueno, tendencia a glucosuria. Bueno, dijimos que aparecía un cuadro, había una alteración en la utilización de glucosa, principalmente por las hormonas antagonistas de la insulina, ¿sí? Que ya dije, estrógeno, progesterona, lactógeno placentario, actúan como antagonistas de la insulina. Entonces la glucosa no puede ser utilizada por la célula, se mantiene a nivel sanguíneo, ¿no? El hecho de que aumente la glucosa en sangre hace que aumente la presión osmótica de la sangre, ¿no? Bueno, al aumentar la presión osmótica intravascular hace que los líquidos del extravascular entren al intravascular, aumenta más la volemia, aumenta la filtración glomerular, pero eso que se filtra a nivel de los riñones va con una alta carga de azúcar, ¿sí? De glucosa, porque hay mucha glucosa en sangre. Al filtrarse, se filtra la glucosa y no se reabsorbe esta glucosa a nivel de los túbulos renales distales. Entonces, como no se reabsorbe, se elimina por orina y aparece en los resultados del laboratorio que hay glucosuria, ¿sí? Este dato se ve en un análisis de sangre. Por lo general, dentro de los análisis de rutina que se hacen en la embarazada, se le pide glucosuria. Muy bien. Aumenta la depuración de la urea y la creatinina. Imagínense que está la filtración glomerular aumentada, hay mucha más producción de orina. Esto hace que el cuerpo se depure con mayor rapidez y entonces los valores de urea y creatinina en sangre van a estar más bajos. Lactosuria, que sería la presencia de lactosa en orina, también es común, principalmente en la última etapa del embarazo. Esta lactosa proviene de las glándulas mamarias, ¿sí? La leche que se produce contiene lactosa. Entonces, es común que aparezca lactosuria en la última etapa del embarazo. Nicturia, o sea, también esta mujer se levanta a orinar de noche, como la del climaterio, pero las causas son distintas. ¿Por qué nicturia en el embarazo? ¿Me están siguiendo? Estoy muy rápida, díganme ustedes cómo voy.
Fue un poco rápido, pero lo vamos siguiendo. Sí, profe, va un poco rápido, no me da la mano para escribir. Bueno, vamos. Bueno, ¿quiere que retomen algún punto o sigo y más lento? Sí, un poquito más lento. Bien. Entonces, nicturia. Imagínense que la mujer, cuando está en el día está parada, sentada, ¿sí? Eso hace que su útero ejerza presión sobre las venas ilíacas. Hay dificultad en el retorno venoso y al estar estancada la sangre en los miembros inferiores, hay una extravasación de líquido hacia los tejidos, ¿sí? Esto ocurre en el día. También le ocurre a la embarazada que es normal que haya proteinuria, no lo puse eso, pero proteinuria, o sea que en un análisis de orina se vea que la mujer está perdiendo proteínas. ¿Cuál es la proteína que está perdiendo la mujer embarazada? Es albúmina. La albúmina es la principal proteína de la sangre. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Sí. Entonces, la mujer pierde proteína que está en sangre, pierde albúmina por orina. ¿Qué pasa? Al perder albúmina por orina, la albúmina en sangre baja. Eso hace, la albúmina en sangre baja. Eso hace que la presión oncótica, ¿sí?, en los vasos sanguíneos disminuya, porque las cantidades de proteínas son bajas. La presión oncótica disminuye. Cuando la presión oncótica disminuye, el líquido que está en la sangre tiende a salirse de los vasos sanguíneos e irse a los tejidos. ¿Sí? Entonces, por la presión que ejerce el útero sobre las venas ilíacas y estanca la sangre, ocurre edemas. Y además se agrava esto por la disminución de las proteínas en sangre, que disminuye la presión oncótica y hace que los líquidos también se vayan a tejido, con lo que favorece edema. ¿Sí? Estas dos situaciones ocurren en el embarazo. Bueno, ¿qué pasa cuando la mujer se acuesta? La mujer se acuesta y su útero libera la presión de las venas ilíacas. Entonces, durante la noche, mejora el retorno venoso de los miembros inferiores. La sangre que se tiende a estancar en miembros inferiores va a la circulación general, ¿no? Los edemas se reabsorben, o sea, todo el líquido que estaba en el tejido se reabsorbe y va a los vasos, ¿sí? A las venas y de allí a la vena cava inferior y de ahí al corazón, ¿sí? Bueno, como aumenta la volemia, entonces, durante la noche, porque la mujer está recostada, hay mayor filtración glomerular. Al haber mayor filtración durante la noche, la mujer produce orina de noche, más orina de noche que de lo normal. Entonces su vejiga se llena. Entonces se tiene que levantar a orinar de noche. Y esto justifica la nicturia. ¿Está? Sí, está. Muy bien. Otra cuestión que ocurre en el embarazo con respecto a eliminar es estreñimiento. Estreñimiento es defecar cada más de 3 días, ¿no? Eso se define como estreñimiento, y acompañado de lo que se llama impactación fecal, que es la presencia de materia fecal en el recto, ¿no?, que está compacta. Eso es estreñimiento. Bueno, ¿por qué ocurre en el embarazo estreñimiento? Principalmente ocurre estreñimiento porque el útero ocupa espacio y desplaza las asas intestinales hacia los costados, ¿no? Y además, por la presencia de la progesterona que mantiene a los intestinos relajados, hay hipoperistaltismo intestinal, ¿sí?,
hipoperistaltismo intestinal. Los intestinos se mueven más lento. Entonces, Profe, ¿puede repetir lo que dijo recién? ¿que hay estreñimiento desde ahí? Bueno, hay estreñimiento. Pero Esto significa que la frecuencia de la eliminación de heces es cada más ocupa espacio y desplaza, ¿qué, profe? Sí, estoy retomando, Dijimos que hay estreñimiento, que esto significa que la frecuencia de la alimentación es amplia, digamos, cada más de 3 días, y que hay impactación fecal durante el embarazo. Eso significa estreñimiento. Esto ocurre básicamente porque el útero ocupa espacio a nivel abdominal y desplaza las heces intestinales hacia los costados. Además, está la presencia de la progesterona, y eso hace que las paredes de los intestinos estén más relajados. Entonces el movimiento peristáltico disminuye, es más lento. Hay hipoperistaltismo, decía. Esto hace que el contenido del intestino se desplace en forma más lenta. Y que ustedes saben que en la medida que se desplaza los elementos dentro del intestino, ocurre reabsorción de agua. Entonces, la materia fecal, cuando llega al recto, ya va bastante seca porque ha sido tan lento el proceso, tan despacio recorrió todo el intestino, que en la medida que iba transcurriendo se iba reabsorbiendo agua. Cuando llegó al recto, ya la materia fecal viene bastante seca, ¿sí? Y eso hace que se impacte, digamos, que quede acumulado en el recto. Entonces, por eso es frecuente el estreñimiento durante el embarazo. Por otro lado, también sabemos que hay hemorroides durante el embarazo. Hemorroides puede estar en esta necesidad de eliminar o lo pueden poner en respirar normalmente, ya que estamos hablando de una vena, ¿no? Pero hemorroides, básicamente, ¿por qué ocurre hemorroides? Por un lado, por la presión que ejerce el útero sobre las venas de la pelvis, ¿sí? Eso hace que las venas se dilaten más porque retienen la sangre, ¿no? Y dentro de ellas la vena hemorroidal. Por otro lado, la progesterona, que relaja las paredes de la vena hemorroidal. Y otra causa de hemorroides es el esfuerzo defecatorio, ¿sí? Porque la mujer está con estreñimiento. Entonces, esas son causas de hemorroides durante el embarazo. Suelen ser comunes en el embarazo y más común aún después del parto, que ocurra esto por el esfuerzo en la expulsión del feto, que después vamos a hablar de esto. Profesora, tengo una duda. Sí. Si nosotros ponemos el tema de hemorroides en la necesidad de respirar normalmente, ¿cómo lo podríamos asociar? Así como se lo estoy diciendo yo. Así por el tema de Nada más que lo ponen a respirar normalmente porque es una vena. Estamos hablando de una vena. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, disminuye la motilidad intestinal, ya lo he dicho, dijimos que por la presencia del útero que los desplaza a las heces intestinales y por la presencia de la progesterona que mantiene relajado a los intestinos. Y la flatulencia, que es la presencia de gases dentro de los intestinos, ¿sí? Producto de esto, del estancamiento de la materia fecal en el intestino y el desplazamiento lento, ¿no? Eso genera gases y hay mayor tendencia a flatulencia. Muy bien. Me quedaba otro, yo que me pensé que había terminado. No. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, de esto ya hemos hablado bastante. Pero bueno, necesidad de mantener la integridad de la piel, ¿sí? Lo que sabemos que el dato es que aparece lo que se llama las manchas en la cara, ¿no? Que se llama plasma gravídico, ¿sí? La aparición de la areola secundaria en la mama es algo común.
oscurecimiento de los pezones, aparición de la línea nigria. Está bien así, nigria. Es una línea oscura que está entre el ombligo y el pubis y se la llama así, línea nigria. Bueno, todos estos cambios ya hemos hablado que ocurren durante el embarazo, básicamente por la presencia de estrógeno, que mantiene activados a los melanocitos, produciendo mayor cantidad de melanina, ¿no? Así que es bastante frecuente estos cambios, principalmente en mujeres de tez más oscura, ¿sí? Las mujeres de piel blanca, por lo general, presentan poco estos cuadros. Es muy común en las mujeres de piel oscura. Trigueña a oscura. Todos estos cambios ocurren en el embarazo, desaparecen, dicen, después del embarazo, y es mentira, algunas desaparecen, se borran un poco, pero por general se mantienen, principalmente el plasma gravídico, se mantiene después de transcurrido el embarazo. Otra cuestión que ocurre son las estrías, ya dijimos, por estiramiento de la piel, ruptura del colágeno, ¿sí? Aparecen estrías de color rosada, ¿se acuerdan que dijimos? ¿Sí? Que son como surcos que aparecen en abdomen, muslos, glúteos. Es bastante frecuente. Después, ¿qué más tenemos? Activación de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Durante el embarazo el cabello se suele ver más graso, ¿sí? Hay mayor crecimiento del pelo, velocidad de crecimiento del pelo. Y toda la mujer suda con más facilidad porque las glándulas sudoríparas están bastante activadas, además que aumentó el metabolismo, ¿sí? Durante el embarazo, y eso hace que la temperatura corporal aumente, ¿sí? Por aumento el metabolismo, y el mecanismo compensatorio es que las glándulas eliminen sudor para perder calor, ¿sí? Pero bueno, las glándulas sudoríparas están activadas y las sebáceas también. Este aumento de las glándulas sebáceas, vamos a ver que la piel está un poco más grasa, vamos a ver que las glándulas de Montgomery que están en la areola, ¿se acuerdan? Están hiperactivadas, producen más sebo, eso ayuda a la lubricación de lo que es el pezón, todo esto para favorecer después la lactancia materna, ¿no? Bueno, ¿por qué están tan activadas las glándulas? Básicamente por la presencia del hormona estrógeno, ¿sí? Que las mantiene a todo lo que sea glándulas del cuerpo están activas, igual que el estrógeno también actúa sobre... se me fue la palabra. ¿Cómo es? Los ovarios, por ejemplo, ovario, la hipófisis, la tiroides, ¿qué son? Glándula endocrina. No, ya, esa palabra se me ha ido, endocrina. ¿Se entendió? Hola. Sí, se entendió. Bien, entonces, estrógeno actúa sobre todo lo que es glándulas sudoríparas sebáceas, las glándulas endocrinas también están hiperactivadas, ¿sí? Las exócrinas también están activadas. El páncreas, por ejemplo, está activado, más activado, por eso el tema de la hipoglucemia matutina, ¿no? Bueno, red venosa mamaria es algo común. Las mamas, además de estar aumentada de tamaño, tensas, dolorosa, es común ver como una red de venas alrededor de la mama. Básicamente es porque los vasos sanguíneos están dilatados por presencia de progesterona, ¿sí? Entonces se va a ver en forma superficial una red venosa en mamas. Y después eritema palmar y lesiones vasculares en piel, que se ven en piel en forma en forma de arenita, es común básicamente por la presencia de estrógeno. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hicimos un recorrido en relación a las necesidades humanas básicas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Es que nosotros, la clase próxima tiene que ver con control prenatal.
nosotros vamos a hablar de control prenatal y vamos a centrar en lo que es valoración de su necesidad humana básica. Nosotros vamos a abordar embarazadas y vamos a hacer PAE con respecto a embarazadas. O sea, vamos a tomar datos de la embarazada y vamos a procesarlo en relación a las necesidades humanas básicas, ¿sí? Entonces, este abordaje, la idea era explicar qué es lo que se está pasando. ¿Sí? ¿Están bien? Sí. Bueno. ¿Algo que quieran decir? Ya hemos avanzado bastante en la asignatura. Tenemos un tiempito, así que si hay algo que decir, que comentar, que pedir. Mucha información, profe. Ay, sí. Sí. Bueno, la idea de las videos es dar un panorama y ayudarlos a que vayan a abordar la bibliografía y entiendan lo que van a hacer. La idea, ¿no? Por eso pregunto si soy clara, si se entiende. Sí. Lo que les voy a pedir es que vayan estudiando los materiales, no esperen los días previos al examen para ponerse a estudiar. Esta asignatura requiere que en la medida que vamos avanzando vayan leyendo. Hoy dijo una, tengo el material en la mano. Bueno, me parece perfecto que estén leyendo, ¿sí? Así cuando llegue la hora de estudiar para rendir ese examen, ya van bastante orientadas y reconociendo todo el material y toda la información, porque es mucha, ¿sí? Es mucha información para llegar al examen. Entonces, esto de que es mucho se recompensa si ustedes le dedican todos los días a leer. El material está en ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que dijo que si el material estaba en Pedco, si no me equivoco. Sí, está en la biblioteca. Sí, se me había venido la señal. Hasta aquí todo lo que he hablado tiene que ver con el material que habla sobre signos y síntomas de embarazo y el que habla sobre cambios fisiológicos durante el embarazo. Con esos dos materiales se ha dado la clase anterior y la de hoy. ¿Sí? Profe. Y la que vamos a hablar la próxima es control prenatal, que creo que se llama guía. No me acuerdo, pero habla, creo, así como guía que tiene que ver con el control prenatal. Sí. Profe, ¿hay posibilidad de que lo deje medio organizado en Pedco para después poder imprimirlo ordenado? Es que la organización se da con las videos. O sea, usted ya les dije, dos materiales hasta ahora en la unidad 2. O sea, si tienen que ir a imprimir algo, signos y síntomas y cambio fisiológico del embarazo. Y si quieren adelantar, imprimir lo que es control prenatal, que va a ser la clase de mañana. Mañana no. No, perdón, la semana que viene. Todo la unidad 1, la guía para ordenar los materiales, es la guía que vieron, y las videoconferencias. Temas que hablamos en la video, tienen que ir a buscar la bibliografía y leerla. Profe, la guía que nos mostró hoy la va a subir a Pedco, ¿no? Sí, esa la voy a subir para cuando largue el trabajo práctico. No puse el trabajo práctico porque ese trabajo práctico es una embarazada y es una embarazada que ustedes la van a abordar en un control prenatal. O sea, ustedes van a ser las enfermeras que van a estar en el centro de salud haciendo el control prenatal y llega esta señora que está embarazada. Y le van a tener que hacer el control. Y como el control incluye el PAE, ¿no? Además de lo que es cumplir con las normas del control, que todos los profesionales que hacen control prenatal hacen lo mismo durante un control, además de eso hacen el PAE. Y como abordar ese contenido no subí la guía porque digo, se van a ver enredadas con los temas, así que como van a tener tiempo para hacerlo, yo lo voy a subir el martes o el miércoles, antes de la clase del miércoles que viene, subo el trabajo práctico, porque a partir de allí es que se pongan a leer el material de control prenatal.
¿Sí? Sí, profe. Y en cuanto a material, sí sé que es mucha información, pero les pido vayan leyendo, ¿cómo es? Todos los días, ¿sí? Tienen que dedicarle todos los días 2 o 3 horas de lectura a la materia. Ante alguna duda de alguna definición del material, ¿le puedo mandar mensaje de voz al grupo o solo texto? Me conviene que lo hagas en el WhatsApp, en el grupo, porque tu duda puede ser la duda de varios, digamos. Sí, ahí, pero ¿por un audio se puede igual? Sí. Y yo, si me es más fácil, respondo por audio y si no, escribo. Depende. Si estoy con la computadora, me es más fácil escribir, porque lo tengo conectado a la computadora, pero ¿cómo es? Si no estoy frente a la computadora, será un audio. Y digo que me conviene ahí en el WhatsApp porque si no estoy con la computadora, por lo general yo no estoy abriendo Pedco, ¿sí? Porque ya la vista no me da para leer en el celular, ponerme a mirar tan así. Así que como es, el Pedco lo abro en la computadora y a la mañana y suelo estar en otra actividad y bueno, me es más fácil el WhatsApp. Profe. Profe. Sí, decime, Caro. Durante el embarazo siempre se corta la menstruación. ¿No parece que durante el embarazo le venga igual la menstruación? Cualquier sangrado, o sea, ¿cuánto es? Una vez ocurrido el embarazo, ¿sí? Ocurre la ovulación, el embarazo, es normal que pueda haber un sangrado o dos posterior a eso. Que en general, o sea, son sangrados que muchas mujeres los confunden como menstruación, entonces cuando uno le pregunta cuál fue la fecha de tu última menstruación, eso se llama FUM, F-U-M, FUM, primer día de la fecha de última menstruación normal. Cuando uno le pregunta ese dato, porque es muy importante ese dato para calcularle de cuánto está embarazado, ¿no? Muchas mujeres lo confunden porque tienen este sangrado, pero que no es, dura poquitos días, ¿sí? Dura 2 días, poca cantidad. El segundo sangrado que puede ocurrir después de eso puede durar horas y es muy poquita cantidad que mancha la ropa. Después, cualquier sangrado que ocurra durante el embarazo es una alteración y se lo considera hemorragia durante el embarazo y suelen ser problemas, digamos. Porque a mí me venía durante el embarazo. Bueno, por ahí no es el endometrio que se está desprendiendo, sino, por ejemplo, la placenta que no está adecuadamente insertada o hay una pérdida ahí en ese nivel, en la inserción de la placenta. Y es todo un problema, ¿eh? O sea, cualquier sangrado durante el embarazo es anormal y tiene que ser investigado. Claro, porque yo me enteré que estaba embarazada a los 6 meses, cuando me hice un control médico. ¿Y ese sangrado dónde provenía, te dijeron? No me supieron decir. Bueno, y siempre mi embarazo fue de alto riesgo. Sí, por eso, no es normal. Bueno, profe, gracias. Bueno, si no hay ninguna consulta, nos vemos el miércoles que viene y quedo en el WhatsApp para cualquier consulta sobre la lectura del material. ¿Sí? Y bueno, el miércoles que viene a la mañana pondría el trabajo y la guía de evaluación de PAE. Profe. Bueno, profe. Yo encontré un video que está muy bueno, es infantil, digamos, pero ayuda un montón.
porque explica el embarazo y relación de todos los órganos, qué función tiene cada uno y explica y se relacionan y todas esas cosas. Si quieren lo comparto en el chat de WhatsApp. Está muy bueno. Ponelo para que todos vean. Es infantil, te llama mucho la atención, es una ternura, pero arrancamos por ahí para después intentar la bibliografía. dale, profe, ahí lo publico. Bueno, el miércoles que viene, cuando arranquemos la clase que es control prenatal, arrancamos la video, pero voy a poner un cuestionario para que un poco ensayen cosas que después van a ver en el parcial, porque en el parcial van a ver preguntas de múltiple opción. Entonces, tipo ensayo sobre el tema que hablamos hoy, voy a poner un cuestionario, así que vayan leyendo. No tiene nota ni nada, es de proceso, o sea, si se desaprueba no hay problema, porque no es nota, pero a ustedes les sirven para tener una idea de cómo va a venir el parcial. Buenísimo, profe. Les conviene ir leída para poder medirse, porque yo no les pongo nota, pero ustedes sí se están evaluando qué tanto saben y qué tanto no saben, ¿sí? Así que para el miércoles que viene vamos a hacer eso. Sí, sería como un autoevaluación. Profe, no nos va a hacer así como una guía como con más puntual que va a ser y como para centrarnos un poco más. La guía es los temas que abordamos en la video. Por eso es importante que participen, ¿por qué? Sí. Después si se las cuentan, no, por ahí capaz que están más perdidos. Una es las videos y la otra son los trabajos prácticos. Son las guías que ustedes tienen para agarrar la bibliografía y las guías, o sea, en eso se va a centrar el examen. Está, bueno. En eso en cuanto al tema a leer, digamos, ya creo que hablé. Quizás yo no pregunto, como dije la otra vez, capaz que no estoy preguntando qué es la dismenorrea, supónganse que no haya sido pregunta en el trabajo práctico, pero como el tema dismenorrea entró en el trabajo práctico, yo puedo preguntar defina dismenorrea, ¿se entiende? O sea, ustedes, todo tema que haya entrado en el trabajo práctico es tema para el parcial, y todo tema que hayamos abordado en videoconferencia es tema para el parcial. ¿Sí? Lo que hice yo hoy con la video es el material bibliográfico sobre cambio fisiológico en el embarazo, se lo ordené por necesidades. Eso fue lo que hice hoy. Entonces, porque en el examen la pregunta va a ser ¿qué pasa con la necesidad tal? ¿Se entiende? Yo no voy a preguntar cómo está en la bibliografía ordenado el contenido, no le voy a preguntar ¿qué pasa a nivel del aparato urinario? Yo voy a preguntarle ¿qué ocurre con la necesidad de eliminar, ¿sí?, durante el embarazo? ¿Estamos? Estamos. Por eso la video en ese sentido, en el sentido de que a ustedes le ordenen la cabeza por necesidad. Entonces cuando lean el material, todo lo que lean, vayan ubicándolo en las necesidades. Y el miércoles que viene, por ahí también, además del cuestionario, charlamos un poquito más del parcial para ver cómo son las preguntas, ¿sí? Van a tener el ensayo de cómo son las preguntas cerradas y después un ejemplo de cómo vamos a hacer preguntas abiertas. El miércoles que viene. ¿Sí? Entonces, profe, el parcial va a ser para desarrollar preguntas abiertas. Múltiple opción o completar cosas así, ¿no? Eso sí, por eso tiene un porcentaje de preguntas de múltiple opción o verdadero o falso o una con flecha, más o menos así, o sea, de relación. Y hay preguntas abiertas. Profe, ¿el parcial va a ser monitorizado? No me sale la palabra. ¿Cómo? ¿El parcial va a estar monitorizado? Sí, porque vieron que es durante un día de clase. El día 12, a partir de las 15, se toma el parcial. Van a tener que tener la posibilidad de mostrarse en cámara y estar rindiendo. Por eso se pone en horario de clase. Ajá. ¿Y cuánto dura el parcial? 2 horas, ¿no? 2 horas.
2 horas. Profe, ¿puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con parcial ni prácticos? Me quedé yo con el tema del embarazo y es si la mujer mantiene relaciones sexuales menstruando, ¿se puede generar el embarazo? ¿Se puede dar? Menstruando. A ver, ¿cómo es? ¿Embarazada? Sí, menstruando. Claro, sí. Primero, Se durante puede, el si embarazo si una mujer mantiene relaciones sexuales menstruando, ¿no? durante el embarazo. No, ya sé, no durante el embarazo. No. No, ya Bien. sé. Una mujer que mantiene relaciones No, durante el sexuales embarazo no. mientras menstrua. Durante la menstruación. Sí. Claro, exactamente. El riesgo de En embarazo esos casos, ¿se no puede generar el embarazo? no está en el periodo de riesgo de embarazo. Si mantener relaciones sexuales, creo que es el momento donde está más segura, digamos. Porque desde el día de la menstruación hasta la ovulación pasan 14 días, dijimos, ¿no? Bueno, tomando ese día 14, 5 días antes y 5 días después es el riesgo de embarazo. Claro, no, pero no es mi pregunta esa. Mi pregunta es, si yo estoy menstruando, ¿no? Sí. Estoy con el sangrado, con el periodo, Sí. y mantengo relaciones sexuales, ¿puedo quedar embarazada? Porque he escuchado casos que sí, pero no sé si es real. O sea, no, sería o estar con otro sangrado o qué, pero si es menstruación, no estarías en riesgo de embarazo. Porque el óvulo el óvulo está cayendo con el sangrado, digamos. No hay posibilidad de embarazo ahí. Claro. No, le pregunto porque una vez me pasó que fui a una farmacia a preguntar por algo y la farmacéutica me comentó que no sé, que un profesor de ella en la facultad, su esposa había quedado embarazada así, o sea, tuvieron relaciones mientras ella menstruaba y quedó embarazada. Por eso yo digo, ¿será verdad o qué? Es el periodo de que no hay riesgo de embarazo, digamos. Porque la mujer va a ovular después. Ovuló 14 días antes y el óvulo, ¿se acuerdan que una vez expulsado del óvulo del ovario, tiene una sobrevida de 48 horas, ¿se acuerdan? O sea, va a llegar a la menstruación ya el óvulo sin capacidad que sea fecundado. Bien, descartado entonces. Ahí sería que le metió el perro al marido. Puede ser, no sé. No le daba y bueno, fue así. No le daba los números. Qué palo. Bien. Bueno. Bueno, nos vemos el miércoles. Y cualquier cosita quedamos conectados con el WhatsApp. Buen fin de